Estos días atrás estuve predicando este mensaje a mi cabeza del buey, pero no deja esta palabra de resonar en mi corazón y quiero compartir con la iglesia aquí en este maravilloso lugar, en esta maravillosa tarde, hermanos amados, donde ya Dios está hablando a través de cada alabanza en nuestras vidas, de cada himno, como siempre Dios lo hace en su santa morada, como es este lugar. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, hermanos amados, hasta el verso 9 vamos a leer para la gloria de Dios, y también el 10 dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y decimos amén a la palabra de Dios, hermano, y puede recibir su asiento en esta maravillosa tarde, ¿verdad? Y pensaba y meditaba aquí, el apóstol habla de la fragilidad que tenemos como seres humanos, y también cómo este cuerpo, hermano, que es de carne y hueso, tiene una fragilidad pero tan grande, de tal forma que el proverbista dice que el hombre, el salmista también lo repite luego, y dice que el hombre, o la vida del hombre, es como la flor del campo, que hoy está vigorosa y que mañana se marchita por el sol y desaparece. Así también es este cuerpo, este estuche en el cual nosotros, que usted, yo, no somos lo que vemos, sino que dentro de nosotros sabemos hay un alma que es lo eterno. Ese es usted, y eso que está dentro soy yo. Este cuerpo, este estuche, desciende a la tierra, al polvo, y es, hermanos amados, olvidado. Muchas veces hay gente que en la historia son recordados, pero este cuerpo termina cayendo al polvo, y todos nosotros tendremos que llegar a ese momento, si es que Cristo no viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, lo cual estamos esperando, iglesia, con mucha ansia. Yo no sé si usted lo está esperando, pero siempre en nuestro mensaje lo repetimos: anhelamos que Cristo aparezca, si fuese posible, en el día de hoy, y ya estar en el descanso eterno. Por eso más adelante Pablo dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, si está en Cristo, se renueva de día en día. Pero aquí él comienza diciendo que tenemos un tesoro en vaso de barro. Mire cómo él lo llama a este cuerpo en el cual usted, en el cual yo vivo, en el cual usted está viviendo, ese estuche, que hay un tesoro maravilloso que Dios depositó, hermano, dentro nuestro, y en este caso es el Espíritu Santo de Dios. Es un tesoro maravilloso que Dios colocó, la presencia de Dios que habita en nosotros. Y yo siempre digo y me pregunto esto: ¿quién de nosotros que tenga algo valioso, algo de mucho valor, algún metal preciado, oro o plata o dinero, lo que fuese, pondría eso en un vaso de barro, en algo que puede ser roto, hermano, y algo que es muy frágil, algo que se quiebra, algo que podríamos decir no sirve
cuerpo que hoy está alabando a Dios y mañana está por el piso, que hoy está con ánimo y mañana está debajo del enemigo tirado, deseando morirse. Dios ha colocado su presencia en la iglesia. Dios ha colocado el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano, un tesoro maravilloso, el cual debemos de cuidarlo. También el tesoro puede ser el alma, ¿por qué no? Algo valioso que Dios colocó, algo eterno que no va a perecer jamás, ya sea o para vida o para muerte. El alma va a estar para siempre, hermanos amados, y eternamente estará, o sea, en el infierno o en el cielo, pero estará eternamente. Pero aquí Pablo pone, hermanos, en algo y dice: este cuerpo es un vaso de barro, Santo. algo con mucha fragilidad, algo que, como dije, hoy estamos saltando, alabando a Dios, brincando, y mañana estamos desanimados, que parece que no podemos arrastrar los pies. Pero ese tesoro está ahí adentro. Ese tesoro Dios lo ha colocado en la iglesia. Ese tesoro Dios lo ha colocado en cada hermano, en cada hermana. Y ese tesoro debemos de cuidarlo. El vaso no vale nada. Lo que vale es lo que está dentro. Usted y yo no valemos nada sin Dios. Usted y yo no servimos para nada si Dios no está con nosotros. ¿Qué éramos nosotros sin Dios? Borrachos. Algunos estaban metidos en pecados más horrendos aún. Homosexualidad. Vaya a saber en qué. Y el diablo nos tenía como trapo de piso. Pero el salmo de anoche, la palabra decía que Dios hizo grandes cosas con nosotros. Dios se fijó en nosotros cuando no valíamos nada. Aleluya. No solo que nos llamó, sino que depositó en nosotros un gran tesoro, algo de mucho valor. ¿Cuánto se atrevería usted a pagar un vaso de barro? ¿Verdad que no mucho? Eso vale usted, eso valgo yo, si Dios no está con nosotros. Lo que le da valor a su vida, lo que le da valor a mi vida es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Sin Él no somos nada, no servimos para nada, no valemos nada, no podemos hacer nada. Pero gracias a Dios que Dios depositó un tesoro, hermano, en nuestra vida. Yo no sé si usted le puede agradecer a Dios por eso. Muchas gracias, Padre Santo. Más bien, si una persona tiene dinero, le va a agradecer a Dios por eso. Pero hay algo de mucho valor que Dios colocó, y es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Y este vaso, hermano, que necesita muchas veces ser quebrado por Dios. Y cuando la persona más se exalte, quizás, como ha ocurrido en muchas oportunidades, la persona se crece en algo. Uno ve cómo Dios quiebra ese vaso muchas veces, y la altivez, la arrogancia se termina viniendo por el suelo, por el piso. Como este hombre Pablo, como mencionábamos anoche, un hombre que creía que era algo, un hombre que iba a Damasco, hermano, con la autoridad que le habían dado los gobiernos para matar, para quitarle la vida a cristianos, a creyentes. Y él iba con ese poder, con esa autoridad, con esa carta, pero Dios por el camino lo quebró y le hizo ver que no era nada, que no era nadie. Así somos usted y yo. Somos menos que la nada. Lo único que nos da valor es la presencia del Espíritu Santo. Eso que Dios depositó en nuestras vidas. Un tesoro muy preciado. Dice una alabanza: yo tengo un tesoro, yo tengo sí. Aleluya. Tenemos ese tesoro que Dios colocó, hermanos. Y por nada debemos de perderlo, porque el día que ese tesoro se ha quitado del vaso, el vaso no sirve para nada. Muchas veces decimos y pensamos: mirá Elías, qué gran hombre, Pedro, mirá qué gran hombre, el fulano aquí de la Biblia. Solamente aquí Pablo lo dice: tenemos este tesoro en vaso de barro. Pablo era un hombre, un vaso de barro como usted, porque él mismo dice en una de las partes, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se iba desgastando también.
Pablo iba perdiendo también el rigor. Y Pablo había aprendido, hermanos amados, que el único que le daba valor a él, por eso él dice en una de sus cartas: para mí, en mi vida es Cristo. Porque era Cristo lo único que le daba valor. Todos los títulos, él dice, lo tengo por basura. Todo lo he echado al tacho de basura con la única meta de alcanzar a Cristo y de su gloria. Pero ¿por qué Dios colocó el tesoro en un vaso de barro? Para que la excelencia, la excelencia del poder y la gloria sea solamente para Él y no para el hombre. Porque la gente, cuando tiene, hermano amado, capacidad, quizás estudiado o quizás tenga alguna clase de capacidad, comienza a confiar en sí mismo. Por eso dice la Biblia, allí en la época de los jueces, 32,000 hombres se juntaron cuando Gedeón tocó el cuerno. Pero Dios le dijo: no, de esos 32,000 tienen que volverse muchos, porque después el pueblo va a decir que ganaron la batalla, porque ellos eran muchos. Y es por eso, hermanos, que Dios ha puesto el tesoro en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que cuando uno se baje de predicar y Dios lo ha utilizado, sepa que es Dios, que no es uno. Cuando uno cante, hermano, y Dios se manifieste, sepa uno que es Dios y no es uno el que ha hecho eso. Toda persona que se ha creído que es algo no terminó nunca bien. Nunca. Cuando la persona ha predicado y ha dicho: yo, como aquel rey Nabucodonosor, se levantó un día, una mañana, y dijo: mirá todo lo que yo hice. Inmediatamente, hermano amado, comenzó a caminar sobre sus rodillas y se fue a pastar con los animales, porque Dios lo humilló. Dios le mostró que hay un gran tesoro, pero que usted y yo somos simplemente vasos de barro, que no somos nada. Por eso no podemos perder la presencia de Dios, hermanos, del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto valor le damos al tesoro? ¿Verdad que muchas veces usted y yo le damos más valor al vaso que al tesoro? Y aquí dice la palabra que aunque el hombre exterior se va desgastando, pero como decía en esta mañana el pastor, o la palabra, la gente se alegra, la gente quiere parecer más joven, le da importancia al vaso de barro que inevitablemente se va desgastando. Sí o sí, por más que usted y yo lo arreglemos, por más que usted y yo intentemos negociarlo, el vaso se va desgastando. Lo único que nos da valor es el tesoro que Dios depositó dentro de nuestra vida. Yo no sé si usted siente, hermano, que ese tesoro que Dios depositó es algo grande. Qué grande, hermano, nos creíamos antes cuando estábamos con un vaso de bebida en la mano. Cuando estábamos, hermanos amados, con una cajita de cigarrillo en el bolsillo. Cuando estábamos por ahí afuera, no nos dábamos cuenta que éramos miserables. Pero qué lindo es que Dios se fijó en nosotros. Yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios por eso, porque usted no servía para nada. Lo único que le dio valor a usted es Dios. ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿Cuánta gente famosa que son aplaudidas por los hombres? Pero su aplauso se termina cuando muere. Se termina el aplauso de la gente famosa. Se terminan los halagos. Se terminan las buenas palabras. El haber, quiero sacar una foto contigo. Se termina cuando están en la tumba. Pero el que muere en Cristo es ganancia. Porque lo que tenemos dentro nuestro es lo que nos da valor. Los cristianos de la iglesia primitiva morían de la forma más horrenda. Quemados, algunos de ellos en antorchas, prendido fuego, vivos, lanzados en muchos
tenían dentro lo cuidaba, lo guardaba, porque ellos sabían que era lo único que le daba valor. La gente de la iglesia primitiva no era distinta a nosotros. Eran vasos de barro como usted, como yo. Pero ellos habían aprendido a cuidar no el vaso, sino el tesoro. Cuando la persona comienza a poner su mirada en lo externo, en lo que perece, ahí está el problema. Y es que hoy como iglesia muchas veces estamos cuidando más lo externo que lo que está dentro nuestro, que Dios ha depositado. ¿Cuánto han orado hoy para que Dios bendiga el culto? ¿Cuánto ahora en este mismo momento están diciendo, oye, que este cuerpo tiene calor? ¿Verdad que siempre estamos cuidando lo externo y nos olvidamos del gran tesoro que Dios derramó y que Dios tiene para derramar todavía en el pueblo que le gusta? Y esto de afuera va a perecer. Se quiebra, se desgasta, y usted ve, pasan los años y la persona más desgastada está. Que solamente es un vaso de barro. Y el que brincaba esa estaba, y ahora está más tranquilo, porque el vaso se va desgastando. El profeta Elías, hermano, un culto glorioso, lleno de la gloria de Dios, exterminó a los profetas falsos. Y la amenaza de una mujer lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el día no se jacte y diga, fui yo que hice descender fuego. Dios lo lleva y ahora está allí llorando debajo del enero. Mándame, Señor. Y no había pasado mucho, pasaron pocas horas de que él había visto la gloria de Dios. Y así Dios hace muchas veces con nosotros. Para que nos demos cuenta que no somos nosotros. Usted está sintiendo la presencia de Dios, hablando en lengua, y de repente se va a ahogar. Y se siente debajo del enebro. Desea morirse, desea que ya se termine todo su vida. Y dice, Señor, no puedo más. Yo no sé si usted ha dicho a Dios eso. Santo Dios. Y allá debajo del enebro vienen los pensamientos malos, viene el ataque del diablo, viene el desánimo que te dice, viste, no servís para nada. Como Elías le decía, Dios mío, mátame, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Cuando sus padres ni aparecieron en la Biblia. Y cuando Dios lo había utilizado a él en gran manera, pero ahí viene el desánimo, ahí viene el desaliento. Pero muchas veces Dios para mostrarnos, hermano, que este vaso de barro no sirve para nada si Dios no está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que procurar, hermano, no tanto por el vaso. Porque usted, hermana, usted, hermanito, puede estar muy precioso, muy delgadito, muy delgadita, pero mañana pasado una enfermedad lo puede arruinar. ¿Y de qué sirvió todo lo que cuidaste lo externo y te olvidaste del tesoro? Te olvidaste de lo que está dentro. Te olvidaste de lo que Dios depositó en tu vida. ¿Cuánta gente con talento, hermano, que en esta misma tarde no está aquí? Que está derrochando lo que Dios le dio. Que está menospreciando lo que Dios le ha entregado. ¿Cuánta gente que tiene un talento tremendo? No le da más valor a lo externo. Le da más valor a lo material. Le da más valor al trabajo de lo que Dios ha depositado en sus vidas. Ay, que a mí no me dan la oportunidad de latar, hermano. Póngase en regla y Dios le va a dar la oportunidad, porque aquí no es el hombre. No es el hombre que cierra puertas y si tienes el hombre cierra puertas.
Dios ha depositado inclusive ministerios, talentos, muchas cosas en ese vaso de barro, no solo su presencia. Santo Jesús. Por eso dice aquí, hermanos amados, tesoro, muchas cosas que Dios depositó en vidas, pero a veces estamos tan abocados a lo externo. Usted llegará a la edad que se va a dar cuenta que el cuerpo ya no es el mismo de antes. Ya sus órganos no funcionan como antes. Ya hay partes del cuerpo, órganos del cuerpo que comienzan a fallar. Ya su cara no es la misma que unos 10, 15 años atrás. Ya su cabello comienza a cambiar. Y se dará cuenta y dirá: ¡ay, Señor, todo es vanidad! Es que te descuidaste de lo que Dios depositó. Como dije, ¿cuánto ha orado para que el culto sea limpio esta tarde? Que Dios se lo haga. Y después venimos de estar acá, el culto estuvo pesado, hermano. Siempre decimos, no está el culto pesado, el que está pesado es usted y soy yo. Porque le damos más valor a lo externo. Porque hemos andado toda la tarde haciendo cualquier cosa y no nos acordamos de decir: Señor, llena este vaso con tu tesoro. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero estar cerca de ti en el culto. Señor, yo no quiero ser un católico evangélico. Señor, yo no quiero ir a tu casa solamente por ir. Yo quiero sentir tu gracia. Quiero ser restaurado, Señor. Quiero que me llene de tu gracia. Y Dios es el mismo, hermanos. Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Pero no le estamos dando el valor que se merece eso. Vivimos una época acelerada, lo decía ayer el pastor. Andamos acelerados, y los días se pasan y parece muchas veces que no nos damos cuenta y ya estamos al otro mes, y ya pasó el otro mes y corremos y estamos aquí envueltos y nos olvidamos que Cristo está a la puerta y que muchas veces el vaso de barro solamente quedó vaso de barro, ya no hay nada ahí adentro, pero Dios puede cargar con un tesoro, la presencia de Dios puede volver a ti. Ese hacha que se hundió, Dios lo puede hacer flotar. Como dije, hay gente con ministerio, hay gente con talento, tesoros preciosos que Dios colocó, pero que se han olvidado de eso. Santo es tu nombre. Que no están rindiendo las cualidades, los requisitos que Dios pide para que podamos ser usados por Dios. Cuando hay algo de Dios y uno se pone en la mano de Dios, eso fluye solo, hermano. Eso va fluyendo. Y como dije, nadie lo puede frenar. No hay hombre que lo pueda detener. Cuando Dios ha depositado algo en su vida. Pero por eso dice aquí Pablo, mire, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que usted y yo no nos creamos nada. ¿Cuánta gente, hermano, que Dios los comenzó a usar? Que Dios los comenzó a utilizar y gente venía inclusive de lejos a oírlos, a escucharlos. Y Dios comenzó a extender las estacas de sus obras y se creyeron algo. Y hoy están derribados. Siempre decimos esto, hermanos amados, la humildad por sobre todas las cosas, el saber que uno es menos que nada si Dios no está. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, cuando Jesús entraba o hacía su entrada triunfal en Jerusalén, cuando iba sobre aquel pollino y me pongo yo en el lugar de aquel pollino, aunque no tiene la capacidad de discernir y entender, pero quizás lo pongo así cuando la persona se cree que es algo. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ese pollino, ¿quién pisaba las hojas y los mancos que ponían en la calle? No los pisaba Jesús, los pisaba el pollino, los pisaba aquel burrito. Y todos daban hosana y alababan a Dios. Aleluya. Y quizás si me pongo así, ¿cuántas personas piensan? Bueno, están tendiendo los mantos
Pero cuando ese pollino volvió sin Jesús y lo trajeron los discípulos de vuelta para atarlo en el mismo poste donde estaba, ya no estaba la gente ahí. Ya no había nadie que le ponga un manto para que ese pollino cruce. ¿Por qué? Porque lo que le daba valor a ese pollino, a ese burro, era Cristo Jesús. Así soy yo. La jactancia, el orgullo, se desvanece cuando Dios mete la mano. Por eso Nabucodonosor se levantó su mirada y dijo, y vino en sí y volvió y dijo, ahora sé que tú puedes humillarme, porque se enaltece. Ahora me doy cuenta que yo no soy nada, que no sirvo para nada. Pero lo que yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta de lo que Dios ha depositado en su vida, de lo que Dios ha depositado dentro suyo, esa presencia, esa gracia, que lo cuide. Cuántas personas que por nada echan a perder todo, tiran todo, hermanos amados, todo lo que Dios le ha dado, por nada, por nada, por nada. Santo es tu nombre. Dios podría haber dicho, no voy a depositar lo mío en ángeles, pero no. Nos eligió a nosotros, al ser humano, lleno de debilidades, que nos enojamos, que nos ofendemos, que a veces hasta gente que se revela con la palabra, y eso eligió Dios para avergonzar a los sabios. El problema está, como dije, cuando se le da más valor al vaso que al tesoro. Es tiempo de buscar, hermanos, la presencia de Dios con mucho anhelo. Con mucho anhelo. Dejar de buscar culpable y hacernos responsables cada uno. No hemos descuidado del tesoro. Estamos enfocados en el vaso. Y lo más importante no es el vaso, es el tesoro. Es el tesoro. Ponemos un vaso de barro vacío, sin nada. ¿Cuánto puede pagar usted por eso? ¿Cuánto dinero usted daría por eso? Muy poco. Pero si ese vaso está cargado con tesoros, entonces tiene mucho valor. Así somos nosotros, Señor. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia ha sido comprada con sangre, la sangre preciosa de Jesús. Y no solo eso, Jesús podría haber dicho, bueno, listo, con eso demasiado, no. Fue rogó al Padre para que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿No será que lo externo, los afanes de la vida, las cosas que nos están en este tiempo llevando, hermanos amados, muchas veces a una decadencia espiritual? Nos estamos abrazando a eso, Santo Dios. olvidándonos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado, dice la Biblia, en vuestros corazones. Yo no sé si usted puede mirar y tener en cuenta el alcance y la magnitud de eso, hermano. La Biblia dice que somos templo y morada de Dios Altísimo. Dios nos ha elegido para depositar su Espíritu Santo en nosotros. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántas personas que menosprecian eso? Gente con talento, que por cualquier cosa han menospreciado eso y han perdido la gracia, la unción. Y hoy simplemente son un vaso, pero no tienen el tesoro. No tienen lo que le da valor a eso. Siguen cantando, siguen predicando, pero ya están vacíos. Me recuerda eso al arca. El arca del pacto, ¿se acuerda usted en los tiempos allí de Elí? Cuando Israel estaba perdiendo la batalla y llamaron y trajeron, dice los hijos de Elí, que eran dos personas, hermanos, de las más corruptas, que robaban de las ofrendas y hacían un montón de cosas en el templo. Y llevaron el arca al campamento y toda la gente saltó y gritó. Pero el arca estaba vacía ya. Solamente quedó el instrumento. Santo Dios. Solamente quedó la apariencia. Solamente quedó eso ficticio, eso de afuera. Pero ya ese humo, esa sequina que subía del arca no estaba. No estaba.
Pero en esta misma tarde Dios puede hacer una obra. En este Aleluya. lugar si lo disponemos. Dios puede hacer una obra. Amén. Yo no sé si usted puede creerlo, pero yo sí lo creo. Y seguiré insistiendo hasta que Dios lo haga. Seguiré insistiendo hasta que Dios lo haga. Y Dios lo va a hacer porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Póngase de pie, iglesia, en esta hora.